Bienvenidos una vez más a este su canal, donde las noticias del espectáculo, las parejas más queridas y sobre todo, los dramas que nos hacen suspirar son el pan de cada día. Hoy prepárense para un festín de emociones porque vamos a hablar de algo que ha hecho temblar las redes sociales, algo que ha roto internet, algo que, bueno, ya lo vieron en el título. Sí, amigos, vamos a hablar de Ander Zel y Kerem Bürsin, de su posible reencuentro y de todo el revuelo que ha causado esta bomba informativa. Ya saben que aquí en el canal nos encanta mantenerlos al tanto de cada detalle, de cada chisme jugoso, y esta noticia, déjenme decirles, es de las que nos hacen sacar las palomitas y prepararnos para un maratón de teorías y especulaciones. Pero antes de sumergirnos de lleno en este drama, quiero recordarles que si aún no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y únanse a esta gran familia de amantes del entretenimiento turco. Prometo que no se arrepentirán. Ahora sí, agárrense que despegamos. La noticia ha corrido como la pólvora. Ander Zel y Kerem Bürsin, la pareja que nos enamoró en la pantalla y fuera de ella, podrían estar trabajando juntos de nuevo. Después de meses de silencio, de rumores de distanciamiento, de corazones rotos por la separación, parece que la llama de la esperanza se ha reavivado. Y es que aunque ambos han seguido caminos separados en lo profesional y en lo personal, la conexión que demostraron tener es innegable. ¿Recuerdan cómo nos hacían suspirar con cada mirada, con cada sonrisa, con cada gesto de complicidad? Era pura magia. No solo eso era palpable, se sentía a través de la pantalla y por supuesto, en cada una de sus apariciones públicas. Aquellas entrevistas donde se miraban con admiración, esas risas compartidas que parecían un código secreto entre ellos, todo eso alimentó la llama de un romance que traspasó las barreras de la ficción. Pero, ¿de dónde surge este rumor? ¿Qué evidencias tenemos de este posible reencuentro? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante y donde las redes sociales han jugado un papel fundamental. Primero hablemos de las fuentes. Como saben, en el mundo del espectáculo, las fuentes oficiales suelen ser escasas y las filtraciones son el pan de cada día. En este caso, la chispa que encendió todo fue un comentario, casi un susurro, de un periodista turco con muy buena reputación en el medio. Este periodista, en un programa de televisión, soltó la bomba: hay conversaciones muy avanzadas para que Ander Zel y Kerem Bürsin vuelvan a trabajar juntos en un nuevo proyecto. Imaginen la reacción de los fans. El internet explotó, las redes sociales se inundaron de mensajes de alegría, de esperanza, de incredulidad. Era como si el mundo entero, al menos el mundo de los fans de Anker, hubiera contenido la respiración durante meses y, de repente, se les permitirá volver a respirar con una renovada esperanza. Pero eso no es todo. A este comentario inicial, se sumaron otros indicios, pequeñas pistas que los fans, cual detectives experimentados, han ido recolectando y analizando. Por ejemplo, algunos notaron que Ande y Kerem han vuelto a seguirse mutuamente en Instagram. Unfollow y follow son palabras clave en el diccionario de las relaciones de la farándula. Un simple clic puede significar el fin de una amistad o, como en este caso, el renacer de una relación. Es como un lenguaje secreto que solo los expertos en redes sociales pueden descifrar. Además, se han detectado likes sospechosos en publicaciones relacionadas con su antigua serie, Senkalkam. Likes que podrían parecer insignificantes, pero que para los fans son una señal clara de que algo se está cociendo. No se trata solo de un me gusta aleatorio, no señor. Se trata de un me gusta calculado, estratégico, que envía un mensaje subliminal a todos los que están siguiendo la pista de este posible reencuentro. Otro dato que ha alimentado la especulación es la supuesta cercanía de sus equipos de representación. Se dice que los managers de Ande y Kerem han estado en contacto, explorando posibles proyectos que puedan beneficiar a ambas partes. Y es que, seamos sinceros, una serie o película protagonizada por Ande y Kerem sería un éxito asegurado, una bomba de taquilla que generaría millones de ingresos. Las productoras lo saben, los canales de televisión lo saben, y por supuesto, Ande y Kerem también lo saben. Es una fórmula mágica, una combinación explosiva que garantiza el éxito en taquilla. Los números hablan por sí solos. Senkalkam fue un fenómeno global, traducida a decenas de idiomas y vista por millones de personas en todo el mundo. ¿Quién no querría repetir esa fórmula ganadora? Ahora bien, antes de que nos dejemos llevar por la euforia y empecemos a soñar con bodas y finales felices, es importante ser realistas y analizar la situación con objetividad.
¿Qué obstáculos podrían impedir este reencuentro? ¿Qué factores podrían hacer que las negociaciones fracasen? En primer lugar, está el tema de la agenda. Tanto Hande como Kerem son dos de los actores más solicitados de Turquía, con una agenda repleta de proyectos y compromisos. Encontrar un hueco en sus apretadas agendas para coincidir en un nuevo proyecto podría ser un desafío considerable. Es como intentar encajar dos piezas de un rompecabezas en el mismo lugar. Ambos están en la cima de sus carreras, recibiendo ofertas de todas partes. Coordinar sus agendas y encontrar un momento en el que ambos estén disponibles no será tarea fácil. En segundo lugar, está el tema del guión. Para que este reencuentro sea un éxito, el guión tiene que ser impecable, tiene que estar a la altura de las expectativas de los fans. No vale cualquier historia, no vale cualquier personaje. El guión tiene que ser original, emocionante y sobre todo, tiene que explotar al máximo la química entre Hande y Kerem. Un guión flojo o un guión predecible podría arruinar por completo el reencuentro y decepcionar a los fans. Es como servir un plato frío a alguien que espera una comida caliente. Los fans tienen expectativas muy altas y no se conformarán con cualquier cosa. Quieren una historia que los haga suspirar, reír, llorar y sobre todo, creer en el amor. Un guión mediocre sería un fracaso absoluto. En tercer lugar, y quizás el factor más importante, está la relación personal entre Hande y Kerem. Después de la separación, es lógico que haya ciertas tensiones, ciertos resquemores. Volver a trabajar juntos podría ser una prueba de fuego para su relación, una prueba que podría fortalecerla o, por el contrario, romperla definitivamente. Para que el reencuentro funcione, Hande y Kerem tienen que estar dispuestos a dejar atrás el pasado, a perdonarse mutuamente y a construir una nueva relación basada en el respeto y la confianza. Es como navegar en aguas turbulentas. Ambos tendrán que dejar de lado sus egos y sus resentimientos para poder trabajar juntos de manera efectiva. La comunicación será clave para superar cualquier obstáculo y evitar que viejas heridas vuelvan a abrirse. Pero, ¿qué tipo de proyecto podría unir de nuevo a Hande y Kerem? ¿Una nueva serie de televisión? ¿Una película romántica? ¿Una obra de teatro? Las posibilidades son infinitas y los fans ya han empezado a especular sobre el tipo de historia que les gustaría ver. Algunos sueñan con una secuela de Senkalkapm, una continuación de la historia de Eda y Serkan, donde podamos ver cómo ha evolucionado su relación, cómo han superado los obstáculos y cómo han formado una familia. Imaginen un Senkalkapm, 10 años después. Sería fascinante ver cómo han cambiado sus vidas, qué desafíos han enfrentado y cómo han mantenido viva la llama del amor a lo largo de los años. Otros prefieren una historia completamente nueva, un drama romántico con tintes de comedia, donde Hande y Kerem interpreten a personajes diferentes pero igualmente irresistibles. Quizás un par de rivales que se enamoran inesperadamente. O un par de amigos de la infancia que se reencuentran años después y descubren que el amor siempre estuvo ahí. Las posibilidades son infinitas y la imaginación de los fans no tiene límites. También hay quienes apuestan por un proyecto más ambicioso, una serie histórica o de época, donde Hande y Kerem puedan demostrar su talento actoral en un contexto diferente. Imaginen a Hande como una princesa otomana y a Kerem como un valiente guerrero, luchando por su amor en medio de intrigas palaciegas y batallas épicas. Sería espectacular. O quizás una adaptación de una novela clásica, donde puedan interpretar a personajes icónicos que han trascendido el tiempo. Sería una oportunidad para mostrar su versatilidad y demostrar que son mucho más que una simple pareja romántica. Pero independientemente del tipo de proyecto, lo que está claro es que los fans quieren ver a Hande y Kerem juntos, quieren volver a disfrutar de su química, quieren volver a creer en el amor. Y es que en un mundo lleno de noticias negativas y de dramas personales, la historia de Hande y Kerem representa un rayo de esperanza, una promesa de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Su relación se convirtió en un símbolo de esperanza para muchos, una prueba de que el amor puede florecer incluso en los lugares más inesperados. Ahora hablemos un poco de la situación actual de Hande y Kerem por separado. Después de Senkalkapm, ambos han seguido cosechando éxitos en sus respectivas carreras. Hande ha protagonizado varias series de televisión y ha participado en campañas publicitarias de importantes marcas internacionales. Su talento y su belleza la han convertido en una de las actrices más cotizadas de Turquía y en una influencer con millones de seguidores en las redes sociales. Hande ha demostrado ser una fuerza imparable,
una mujer empoderada que no teme desafiar los límites y alcanzar sus sueños. Por su parte, Kerem también ha seguido trabajando duro, protagonizando series de televisión y películas. Además, ha incursionado en el mundo de la producción y ha creado su propia empresa. Su carisma y su profesionalidad lo han consolidado como uno de los actores más respetados de Turquía y como un ejemplo a seguir para las nuevas generaciones. Kerem se ha convertido en un empresario exitoso, un hombre que no se conforma con ser solo un actor, sino que busca constantemente nuevos desafíos y oportunidades. A pesar de sus apretadas agendas y de sus compromisos profesionales, Hande y Kerem siempre han mantenido una actitud discreta con respecto a su vida personal. Después de la separación, ambos han evitado hablar públicamente sobre su relación y han preferido centrarse en su trabajo. Esta actitud ha generado aún más especulación y ha alimentado los rumores sobre posibles reconciliaciones. Su silencio ha sido interpretado de muchas maneras, desde una señal de que todavía hay sentimientos entre ellos hasta una simple estrategia para mantener su privacidad. Y es que, como ya hemos dicho, la historia de Hande y Kerem es una historia que ha calado hondo en el corazón de los fans. Su relación, que comenzó como una simple amistad y que luego se transformó en un romance apasionado, ha sido seguida de cerca por millones de personas en todo el mundo. Los fans han vibrado con sus momentos de felicidad, han sufrido con sus momentos de tristeza y han soñado con un final feliz para su historia de amor. Se han convertido en algo más que simples ídolos, se han convertido en parte de la vida de sus fans. Por eso, la noticia de un posible reencuentro ha generado tanta expectación y ha desatado una ola de optimismo entre los fans. Todos quieren creer que Hande y Kerem pueden superar sus diferencias y volver a estar juntos, no solo en la pantalla, sino también en la vida real. Es como si los fans estuvieran viviendo su propia historia de amor a través de ellos. Pero, ¿qué pasaría si este reencuentro no se materializa? ¿Qué pasaría si las negociaciones fracasan y Hande y Kerem siguen caminos separados? Pues en ese caso los fans tendrán que aceptar la realidad y seguir apoyando a sus ídolos en sus respectivos proyectos. Al fin y al cabo, lo importante es que Hande y Kerem sean felices, ya sea juntos o separados. Aunque seamos sinceros, una pequeña parte de ellos siempre soñará con verlos juntos de nuevo. Y hablando de felicidad, es importante recordar que la vida personal de los actores es asunto suyo y que los fans no tienen derecho a inmiscuirse en sus decisiones. Lo que Hande y Kerem hagan con su vida es problema suyo, y los fans deben respetar su privacidad y su intimidad. Es fácil dejarse llevar por la emoción y la especulación, pero es fundamental recordar que son seres humanos con sentimientos y que merecen ser tratados con respeto. Lo que sí pueden hacer los fans es seguir disfrutando de su trabajo, apoyando sus proyectos y celebrando sus éxitos. Hande y Kerem son dos actores talentosos y profesionales que merecen todo el reconocimiento y el cariño de su público. Su dedicación y su pasión por la actuación son una inspiración para muchos. Así que ya saben, amigos, la historia de Hande y Kerem está lejos de terminar. El futuro es incierto, pero la esperanza sigue viva. Y mientras tanto nosotros seguiremos aquí, en este su canal, informándoles de cada detalle, de cada chisme jugoso, y acompañándolos en este viaje lleno de emociones. Porque aquí, en este canal, somos una gran familia de amantes del salseo turco y siempre estaremos aquí para compartir nuestras pasiones y emociones. En resumen, hemos explorado a fondo el rumor del reencuentro entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, un tema que ha incendiado las redes sociales y ha despertado la esperanza de millones de fans. Hemos analizado las posibles evidencias, los obstáculos que podrían impedir este reencuentro y los diferentes tipos de proyectos que podrían unirlos de nuevo. También hemos hablado de la situación actual de Hande y Kerem por separado y de la importancia de respetar su privacidad y su intimidad. Hemos desmenuzado cada detalle, cada rumor y cada especulación para darles la información más completa y objetiva posible. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado haciéndolo. Me encanta compartir con ustedes estas noticias del mundo del espectáculo turco y ver cómo se emocionan con cada detalle. Su pasión es contagiosa y me inspira a seguir buscando las últimas noticias y chismes para compartir con ustedes. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles el mejor contenido posible. Son los mejores. Ustedes son la razón por la que hago esto y su apoyo significa el mundo para mí. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Hande y Kerem deberían volver a trabajar juntos? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría ver?
Déjenme sus comentarios aquí abajo y cuéntenme todo lo que piensan. Me encanta leer sus opiniones. Quiero saber qué piensan ustedes y qué tipo de historia les gustaría ver entre Andy y Kerem. Sus comentarios son muy valiosos y me ayudan a crear contenido que les guste. Y para terminar, quiero recordarles que si les ha gustado este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles el mejor contenido posible. Cada like, cada comentario y cada suscripción me ayudan a seguir adelante. Así que ya lo saben, denle like, compartan y suscríbanse. Y nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más chismes y más emociones del mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima. Besos. Y recuerden, el salseo nunca termina.